En nuestro país se producen anualmente más de 100.000 accidentes cerebrovasculares, que son esos conocidos como ACV, que muchos dejan graves secuelas y que aproximadamente en un tercio de ellos el desenlace suele ser fatal también. Pero muchos dicen, no, a mí no me va a pasar. Pero sin embargo, muchos pueden llegar a contar cuándo lo han percibido o en qué momento llegó a pasar, o si no pueden contarlo, algunos quedan con secuelas, otros no. Y esto es otra de las cosas que nunca tenemos que dejar de lado, sobre todo por nuestra salud, ¿no? Estoy en comunicación telefónica con el doctor, con neurólogo, con Ignacio Echeparobar. ¿Lo dije bien, doctor? Buenas tardes. Echepareborda, Natalia. Echepareborda, ahí está. Echepareborda. No me entraba ni siquiera en el celular, pero bueno. No hay problema, yo estoy acostumbradísimo. No hay problema. ¿Cómo le deben decir, doctor Eche? O si no, por ahí, Tengo todos los apellidos con Eche que se les ocurra. Claro, me imagino. Echepareborda. Bueno, muchos lo deben conocer. Doctor, cuénteme un poquito. ¿Cómo uno puede llegar a detectar o si no, a ver, vamos a empezar bien. ¿Qué es un accidente cerebrovascular? Un ACV. Bueno, el ACV, bueno, muchos ya cambiamos lo que es el accidente cerebrovascular por el ataque cerebrovascular. Eso es semántico, pero tiene que ver con esto de que no es un accidente que sucede, es decir, hay una serie de sucesos que termina desencadenando lo que conocemos como ACV. Y el ACV no es más que la lesión cerebral producto de una insuficiente irrigación, ¿sí? Es decir, se corta la circulación en alguna parte del cerebro y eso es lo que provoca el ACV. Por supuesto que en ese caso las manifestaciones son tantas y tan variadas como puede ser todo lo que controla el cerebro, que es todo el cuerpo. Claro, entonces por ahí uno puede empezar, si uno empieza, se me empieza a dormir la parte izquierda o el lado izquierdo de mi cuerpo o el lado derecho de mi cuerpo, ¿eso es algo, un llamado de atención? Sí. Los llamados de atención, clásicamente, uno los puede dividir en lo que son las pérdidas sensitivas, es decir, se me adormece, y en general, como bien decís, Natalia, es la mitad, o la mitad derecha, o la mitad izquierda del cuerpo, o la debilidad, ¿sí? Empiezo a perder fuerza del lado derecho, del lado izquierdo. No tiene que ser sí o sí de las piernas y los brazos, es decir, puede ser de la cara y el brazo, de la pierna y el brazo. Lo digo así porque hay una distribución cerebral, digamos, que nos permite decir eso. Y también alteraciones en el habla, alteraciones súbitas del equilibrio, ¿sí? Y alteraciones visuales, que son un poco más difíciles tal vez de uno darse cuenta, pero también pueden estar. Claro, bueno, y por ahí cuando uno siente este tipo de situaciones, ¿cuándo uno tiene que estar prevenido por este tipo de cosas? ¿Tiene que tener un riesgo anterior o nos puede pasar a cualquiera? Bueno, en realidad nadie está exento, menos ahora con esta pandemia. Sí, que estamos todos con pánico, con miedo, ¿no? Exactamente. Bueno, en general o clásicamente uno espera que un accidente cerebrovascular lo tenga alguien que tiene algunos factores de riesgo, es decir, en general hablamos de factores de riesgo modificables y no modificables, ¿no? Los no modificables son los que no podemos hacer nada, es decir, la edad, querramos o no, con Botox o con cosas no las podemos cambiar. No. Entonces, a partir de los 50 años uno tiene que saber que tiene un poquito más de riesgo que antes, aunque es variable según las etnias. También la etnia también es importante, que tampoco la podemos cambiar. El sexo, en este caso los hombres, tenemos más predisposición a tener accidentes cerebrovasculares, que se llega a un mismo valor, un riesgo más o menos similar a partir de los 65 años entre varones y mujeres, pero en general un poquito más en los hombres. Y después, factores que uno puede ir modificando, es decir, la hipertensión, la diabetes, el consumo de tabaco, es decir, el no realizar ejercicio, ser sedentario, las dietas que no sean equilibradas, todo eso predispone a que uno pueda tener un accidente cerebrovascular. Exacto. Bueno, ¿y qué tenemos que hacer por todos los años? Porque por ahí esto se ha marcado, y yo estaba leyendo justamente en la página de la Fundación Favaloro, más allá de que hubo un congreso, creo que este año, no sé de qué manera lo han podido realizar, porque viene bien para todos ustedes cuando se especializan, ¿no? Pero sobre todo, ¿cómo se hace para que uno pueda entender que esto te puede pasar y qué es lo que uno tiene que poner en su rutina diaria? Bueno, básicamente lo que uno tiene que hacer para tratar de no tenerlo es hacer las cosas bien.
¿sí? Que tanto cuestan hoy en día. Sí. Es decir, cuesta mucho tal vez no comerse esa papa frita de más, cuesta más no juntarse para el asado, también justo por la pandemia no lo hacemos, pero bueno, hay que tratar de llevar la vida más saludable posible, sí. en ese caso. Obviamente si uno tiene factores de riesgo, controlarlos, como siempre les digo al paciente, a rajatabla. ¿Sí? Sí. La presión hay que controlarla, la diabetes hay que tenerla siempre estrictamente controlada, porque todo eso, por supuesto que predispone, genera un daño vascular crónico en los vasos sanguíneos, y eso termina ocluyendo los vasos sanguíneos, y es lo que termina siendo, por eso le decimos ataque, y no accidente, no es un accidente que a alguien se le ocluye una arteria. Ah, claro. Y existen en los jóvenes, porque eso es, muchas veces uno piensa que no le puede pasar, y en los jóvenes también hay predisponentes un poco diferentes, pero los existe. Por ejemplo, grandes traumatismos o en pacientes ya obesos a partir de los 30 años se ve también un aumento de la incidencia de la ACV. Entonces hay que cuidarse mucho para eso. Bueno, una de las cosas que leí, porque me puse a leer, porque uno tiende automáticamente, y eso está mal, también es cierto, está mal, pero bueno, por ahí voy a páginas que son realmente un poco más medicinales y que sé que vienen de médicos, ¿no? Como es justamente las fundaciones o centros médicos o desde el Ministerio de Salud. Estaba leyendo un poco acerca de, para evitarlo, ¿tenemos que conocer nuestra presión arterial? Sí, totalmente. Por ejemplo, sí. La mía puede ser diferente a la del operador, por ejemplo, ¿no? Exactamente, y lo que en realidad sucede con la hipertensión, que es totalmente silente, es decir, hasta que cuando dio síntomas ya es tarde. Claro. Uno tiene que tener el diagnóstico antes, porque uno dice, bueno, yo soy sano. En realidad es presuntamente sano, porque nunca se tomó la presión, por ejemplo. Claro. Sí. ¿Y cómo conocemos nuestra presión arterial? No sé, ¿cómo sabemos, por ejemplo? De hacer una consulta anual, un control anual, un chequeo con algún médico, sí. O de las mujeres en general, eso lo tienen un poquito más aceitado, vamos a decir, porque tienen su control regular con el ginecólogo o la ginecóloga. Sí. Pero en general, digamos, cuando uno tiene contacto con el sistema de salud, ya sea en una salita, con un enfermero, no se necesita mucho más que eso. Es decir, simplemente el hecho de conocerse que, bueno, uno siempre tuvo la presión baja, no, mi presión alta es de 13,9 y nunca me pasé de eso, ya eso es mucho, saber eso. Claro, pues a ver, aparte 13,9 es normal, ¿viste? Cuando te dicen, el paciente dice es normal, ¿qué es normal? Lo que es normal para uno tal vez no es normal para otro, ¿no? Exactamente. Existen igualmente parámetros de normalidad, ¿no? Que como sociedad mantenemos, pero sí, hay personas que se escapan de esas normalidades y pueden ser normales para ellos. Claro, ¿sí? Claro. Cuando, por ejemplo, entonces las manifestaciones se pueden dar en la cara, ¿no? En del cuello para arriba, sentir que por ahí algún músculo facial puede estar haciendo un movimiento que es involuntario, ahí también eso marca, es una... Sí, digamos... ahí ya es un poco más complejo, porque lo más común en esta época de pandemia son algo que se llama mioquimias. Las mioquimias es un movimiento del músculo, como un latir, del músculo que podemos sentir alrededor de los ojos, generalmente en algún párpado. En el párpado, eso es lo más común, que no tiene que ver con una ACV, para que no se asusten todos. Sí. Eso tiene que ver muchas veces con el grado de estrés que estamos manejando y es totalmente reversible. ¿sí? O sea que el estrés también es un factor, digamos, sí, el estrés. Totalmente. En general es muy frecuente encontrar un paciente que tiene un ataque cerebrovascular, un ACV, y que se desencadenó por algo. Siempre uno dice, sí, justo tuvimos la mala noticia o justo pasó esto y ahí desencadena el ataque. Y ahí está como el ataque, ¿no? O el estrés, como estamos viendo propiamente dicho por esta pandemia, sí, totalmente, es un factor desencadenante. Bueno, Lo mismo que en la pandemia, disculpame Natalia, por favor. que en la pandemia aumenta también el riesgo, si bien no es tan elevado como se creía, pero tenemos aumento del riesgo de ACV por la infección con el coronavirus. Claro, también hay un riesgo, o sea, son situaciones, ¿no? Ustedes calculo que estarán con esta situación de pandemia, están también descubriendo ciertos desenlaces, ¿no? Con todo esto, y cómo se hilvanan con otras situaciones, ¿no? Y nosotros, desde el punto de vista neurológico y en general todas las sociedades médicas del mundo, están haciendo reportes continuos, entonces a nivel neurológico ya tenemos reportes desde enero en todo el mundo
de casos de accidentes vasculares vinculados al COVID, así como otras enfermedades, ¿no? Ujú. Hay otro que es más leve que el ACV, hay como un, digamos, el ACV llama la atención, da un indicio o directamente da el ataque. Bueno, en realidad depende de la causa, cuál es la etiología, Sí. y muchas veces puede dar, sí, puede anteceder lo que se llama, creo que es lo que vos querés comentar, Natalia, que es un accidente isquémico transitorio. Eso, lo leí Eso, justo en eso una es, novela, perdón que lo sí, molesté, sí, sí, justo lo leí en una novela y tenía que ver con una situación emocional. sí, Sí, el accidente isquémico transitorio es una oclusión de sí, la arteria, pero que se destapa. O sea que dio síntomas, fue una ACV entre comillas, sí, pero como se destapó, todo se revirtió, no quedó ninguna secuela, no quedó ninguna lesión y pasó. y pasó, ¿Sí? claro. Eso generalmente dura unos 15 a 30 minutos. Claro, como que uno quizás pierde el conocimiento y, bueno, y uno no sabe qué le pasó y también viene de un desenlace de estrés, ¿no? O algo emocional o algo que desencadenó eso justo. Estaba Sí, pasando. exactamente. Algo lo puede haber desencadenado y revirtió. Por supuesto que eso tiene más alarma, digamos, que un accidente cerebrovascular per se. Ujú. Porque algo pasó, quiere decir que no solo uno tuvo un evento estresante, sino algo en el cuerpo está generando una predisposición. Y es probable que termine en un accidente cerebrovascular. Claro. Y ¿Sí? son esos mensajes que el cuerpo a veces nos tira como diciendo, hasta encárgate de mí, ¿no? Sí, Encárgate de mí, llévame al médico. lamentablemente sí, lamentablemente sí. Sí, ¿no? Y a veces uno no le da bolilla, o ay, no sé, se me durmió esta mano, sigo en un ratito, ahora estoy mejor. Esas cuestiones que a veces las dejamos para después y que no le damos bolilla porque o porque no nos duele la cabeza, o porque no tenemos fiebre, o no nos duele la garganta, solamente pasó tal cosa. No, y no es para alarmar, sino para tenerlo en cuenta, porque estamos todos cuidándonos por el COVID y dejamos este tipo de cosas de lado, ¿no? Sí, 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 totalmente. Ent- Eso es lo que está sucediendo y yo he visto pacientes jóvenes, sí. estoy diciendo de 40 años, con accidentes cerebrovasculares, al principio de la pandemia que no concurrieron por el miedo al coronavirus. Y uno Claro. ya es tarde, digamos. Uno puede después intentar rehabilitar, intentar que no vuelva a suceder, pero el evento ya lo tuvo. Uno no pudo hacer nada en el momento. Ahí está. Bueno, si uno también cuando está, por ejemplo, en un diálogo y mantiene un diálogo con alguien y está dándose cuenta que hace días que no puede decir palabras o que hablo y no me puedo hacer entender, eso también, ¿no? También tiene que ver. Sí, sí, sí. La alteración de la palabra, que puede tener varias variantes, sí, sí, es un indicio muy importante. Siempre yo lo que remarco igualmente son los tiempos. Y cuando uno siente algo, tiene que consultar. No tiene que dejarse estar a ver si pasa, porque ahí ya perdió nosotros en lo que los médicos que tenemos una ventana terapéutica. Es decir, nosotros podemos actuar rápidamente en un tiempo. Y si uno pierde ese tiempo, si el paciente tardó, por ejemplo, 6 horas, no podemos casi hacer nada. Ujú. ¿Sí? Bueno, Sí, no, pero uno puede actuar en agudo, uno puede tratar de revertir el ACV en sí, el momento que le está sucediendo a la persona. sí, ¿Sí? Que sí. eso es importante, que poca gente creo que lo conoce, y existe medicación. Uno, si viene con accidente cerebrovascular en una hora, uno se hace el diagnóstico, puede intentar revertirlo. Claro, claro, es importante y a veces dejamos de lado estas cosas que son tan importantes que el cuerpo está dando eso de un sacudón llamando la atención de alguna manera, el cuerpo como quien dice en algunos dichos pasa factura, ¿no? Cuando no le damos la atención requerida y en el momento requerido. Sí, Doctor sí. Ignacio, la verdad le súper agradezco, sé que tiene mucho trabajo, sobre todo en el lugar en donde está trabajando y no le quiero Bueno, robar más tiempo, no, por pero favor. sí tener su palabra para, bueno, sobre todo su palabra científica, su palabra médica para toda la gente que está en estos momentos escuchando, que es importante tenerlo en cuenta y sobre todo por si tienen alguno de estos indicios que concurran al médico y que lo digan sin miedo, ¿no? Exactamente, exactamente. Y sin vergüenza, porque muchas veces me ha pasado que por vergüenza, una debilidad o algo, uno no concurre y realmente terminaba siendo un accidente cerebrovascular. Igualmente, Natalia, yo te agradezco a vos por poder expresarme y comentarle un poco
a las personas de lo que me dedico. No, por favor, está bueno, porque muchas veces uno no piensa, ¿por qué voy a ir a un neurólogo? ¿Y por qué tengo que ir a un neurólogo? ¿Viste que esas cosas? No, son especialistas y que incluso uno tiene que sí o sí saber, sobre todo en el cuerpo, si te pasan ese tipo de cosas, está bueno preguntarle. Yo conozco una chica que tuvo su niñito que tuvo una ACV siendo chiquito, por eso también me llamó la atención. Sí. No tiene edad, esto no tiene edad. Uno habla siempre en generalidades y por eso hablamos de más de 50 años, pero no tiene edad, el accidente cerebrovascular no tiene edad. Exactamente. Bueno, muchísimas gracias, doctor Etxepare Borda. ¿Está bien así? Exactamente. ¡Ay, me salió de una! Bueno, ya está. Ojalá no tenga que ir a verlo, pero si lo voy a ver, lo voy a ir a ver seguro, porque nadie está libre de nada, de este tipo de cosas. A veces uno se siente como que está cansado, como que podés, pero a veces te das cuenta que no, que por ahí es el estrés, y uno tiene que, ¿no?, hacer siempre un chequeo, pasar por todos los médicos para que realmente uno pueda estar tranquilo, ¿no? Pero está bueno, y bueno, y también mis felicitaciones, doctor, porque usted también está ahí, también expuesto a un montón, sabemos que están ayudando mucho, y bueno, y mis felicitaciones por estar ahí, y sobre todo, bueno, por cuidarnos a todos, ¿sí? Bueno, muchas gracias a ustedes de vuelta. Bueno, gracias, doctor. Hasta luego. Gracias. Hasta luego. Gracias. Era el doctor Ignacio Etxepare Borda, ¿viste? Me salió, por suerte, ya está. Yo lo tenía por la mitad, pero qué importante que es eso. ¿Viste? Cuando uno siente, ahora le vamos a mandar la nota a Mati, al doctor, para que la gente, y lo vamos a subir después, lo vamos a subir a internet, para que después todos entendamos de todo esto. Es el 29. En muchísimas otras ocasiones, si no estuviésemos en esta situación, quizás hubiésemos armado una especie de semana no especial para dedicarnos a hablar de este tema, pero que nos puede pasar a cualquiera, La nueva temporada no para de sonar. Conexión Primavera. Estás en la Primavera 20. Que me despierten si es que estoy